a la palabra. Gloria al Señor. Si tiene una Biblia en su mano, les recomiendo buscar, gloria al Señor, en la palabra, en el capítulo 10 de los Romanos. Gloria al Señor, capítulo 10 de los Romanos. Gloria al que vive y reina para siempre, considerando los versos 14 al 16. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10, gloria al Señor, versos 14 al 16. Si usted tiene, gloria al Señor, una Biblia en su mano, vamos a buscarle la palabra. Gloria al Señor, que vamos a estarle dando lectura. Gloria al Señor, capítulo 10 de los Romanos, verso del 14 al 16. Dice la Biblia: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Gloria al Señor. Verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Gloria al Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su santa y su bendita palabra. Gloria al Señor. Siempre oramos, gloria al Señor, en nuestra congregación por las programaciones, para que el Señor se glorifique, gloria al Señor, hablando a los corazones, y que la palabra haga el efecto por la cual es enviada. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Vamos a estar exponiendo el tema incrédulos del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, más bien incrédulos en el Evangelio. Gloria al Señor. Hay gente incrédula dentro del Evangelio. Gloria al Señor. Cuando vemos esta porción bíblica y vamos a lo profundo de lo que el Espíritu quiere decirnos, alabado sea el nombre del Señor. Y dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Alabado sea el Señor. Y hay una porción donde Pablo le dice: gloria al Señor, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay muchos creyentes, gloria al Señor, que lo que tienen de nombre es creyente, pero verdaderamente son incrédulos. Gloria al Señor. Hay gente incrédula dentro del Evangelio, hay gente incrédula dentro de la iglesia, hay pastores incrédulos, hay evangelistas incrédulos, hay ovejas que son incrédulos, gloria al Señor, y ni hablar de aquellos que no han dado el paso de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, gloria al Señor, esta porción bíblica: bendito Dios para siempre. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria al Señor para siempre. O sea, lo necesario que es predicar el Evangelio completo. Gloria al Señor. Nosotros buscamos la forma de predicar el Evangelio, pero el Evangelio completo. Alabado sea el Señor. Porque Cristo, cuando vino, gloria al Señor, a establecer, gloria al Señor, su Evangelio, gloria al Señor, no el Evangelio según Pablo, según Apolo, sino no, el Evangelio según Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo vino a establecer el Evangelio, Él trajo un Evangelio completo, total, un evangelio total. Gloria al Señor. Estableció una doctrina, gloria al Señor, una doctrina inconfundible. Alabado sea el nombre del Señor, única. Gloria al Señor. Así como Él es, Jesús es único, el Espíritu Santo es único. No hay otro Espíritu como el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y como el Creador de los cielos y de la tierra, no hay otro Dios. O sea, no hay otro Dios tan grande como ese. Gloria al Señor. Y es uno solo. Gloria al Señor. No hay otro evangelio. No hay otro Dios. Gloria al Señor. No hay otra doctrina que no sea la que Cristo trajo para poder salvar. Ahora, la Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria al Señor. O sea, que ese versículo 15 también nos quiere decir que hay personas que predican el Evangelio sin haberlos enviado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que predican otro Evangelio. Alabanza ridícula. No fue Dios que los llamó, no fue el Espíritu Santo que los llamó. Hay otros espíritus que están llamando a gente a predicar
gloria al Señor, pero no están a la par con el Evangelio de Jesucristo. Alabanza al Rey de Gloria. Sin embargo, el Evangelio verdadero también está fluyendo. Alabanza al Señor. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ese es el verso 17. Pero en el verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Gloria al Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Jesús vino a predicar el Evangelio y no todos creyeron, pero ya se había profetizado que eso iba a ser así. Alabado sea el nombre del Señor. Creyeron más en lo que predicaban los fariseos que lo que predicaba Jesús. Creyeron más en lo que predicaban los intérpretes de la ley. Gloria al Señor, los seduceos, lo que predicaban los celotes, gloria al Señor, que lo que predicaba Jesús. Gloria al Señor para siempre. Todos alegaban estar, gloria al Señor, sirviéndole a Jesucristo, pero no todos creían en el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 1 de Lucas, gloria al Señor, vemos una porción que nos deja claro también que así como estaban esta gente en aquel tiempo, están hoy muchos incrédulos dentro del Evangelio. En el capítulo 1, gloria al Señor, verso 16, el ministerio de Juan Bautista era con la intención de que ellos se convirtieran al Señor que ellos le servían. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Gloria al Señor. O sea, que Juan Bautista intentó, gloria al Señor, que el pueblo de Israel se convirtiera al Señor que ellos alegaban servirle. Alabado sea el nombre del Señor. Y logró que algunos creyeran, pero no todos creyeron. Como dice Isaías. Isaías dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Usted ve, Isaías dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Escucharon a Juan, escucharon a Jesús, escucharon a los profetas, escucharon a los apóstoles, pero no todos creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, mas no todos creyeron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Alabado sea el Señor. ¿Y cuál es el anuncio del Evangelio? Bendito sea el que vive y reina para siempre. El Evangelio tiene una enseñanza muy clara, la cual los incrédulos atacan. Señor. Ahí, y cuando hablo de incrédulos, no estamos hablando de los ateos, porque hay incrédulos dentro de la iglesia. Le estoy diciendo, hay pastores incrédulos. Gloria al Señor. Y es porque los espíritus engañadores están haciendo un trabajo, si fuéramos a hablar de lo efectivo que han sido, pues ha sido un trabajo excelente. Porque han logrado que muchos pastores no creen en el Evangelio. Ellos tienen su propio Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Por eso Pablo en el capítulo 9 de aquí de la carta a los Romanos, en el verso 27, también Pablo dice, también Isaías clamó. Miren lo que dijo Pablo. También Isaías clamó tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Escuche bien, por la incredulidad del pueblo. Por la incredulidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no creyó en el anuncio de Jesucristo, en el anuncio de Juan el Bautista. No creyeron en el Evangelio, en el verdadero Evangelio. Ellos no creyeron, la mayoría. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo dice, también Isaías clamó tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea que son pocos los que creen al Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque los incrédulos insisten en su error. Los incrédulos insisten, gloria al Señor, en su deseo, en el deseo de su propia concupiscencia. La apostasía sigue en aumento. Alabado sea el nombre del Señor. El falso evangelio sigue aumentando. Gloria al Señor. Los que predicamos el evangelio, gloria al Señor, están disminuyendo. Unos porque tienen temor. Gloria al Señor. Hay unos que le tienen temor a los hombres. Otros que pues ya se dejaron convencer. Alabado sea el nombre del Señor. Y otros pues que no quieren conflicto. No quieren conflicto y para eso pues mejor callan. Ellos creen en lo que dice la Biblia, pero ellos no se atreven ni debatirlo ni defenderlo. Alabado sea el nombre del Señor. Que corren un grave peligro porque eso entra en la cobardía y los cobardes no heredan el reino de los cielos. Ahora bien, hay que seguir insistiendo en el Evangelio porque la Biblia dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Alabado sea el Señor. Hoy en día, la mayoría no obedece el Evangelio. La gran mayoría. Y no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo. Estoy hablando de la mayoría de los que dicen ser cristianos, la mayoría de los líderes.
la mayoría de los líderes, la mayoría de los pastores, de los evangelistas, de muchos llamados maestros que no saben que cargan una mayor condenación. Cuando un maestro se hace maestro para querer ganar gente, para muchas veces hacer mercadería de ellos, después que los manipula, hace mercadería de ellos. Eso está haciendo mucha gente hoy en día. Levantan un kiosco, gloria al Señor, y ponen el nombre de iglesia, gloria al que vive y reina para siempre, pero no tienen el evangelio eterno. No están predicando el evangelio eterno, sino que están predicando un evangelio conforme al deseo de los hombres. Eso es profético, eso está en la palabra, eso iba a pasar. Sabemos que iba a pasar porque lo dice la Biblia, pero lo estamos palpando, lo estamos viendo. El verdadero evangelio, el evangelio completo, no todos lo creen. Es decir, no todos creen en el evangelio completo, porque el evangelio completo, sea Dios glorificado para siempre, nos dice y nos enseña, nos ha enseñado siempre, porque si esta palabra cambiara, pues usted iría a esto que voy a citar hoy, y no diría hoy lo mismo que dijo ayer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cada vez que yo abro la Biblia, gloria a Dios, estudiando y escudriñando el Evangelio de Jesucristo, y voy a la carta que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, verso 11, puedo ver lo mismo que leí ayer, lo leo hoy, es lo mismo, no ha cambiado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, el evangelio el cual la gente no cree es en este evangelio, el evangelio completo, el evangelio que enseña al ser humano a renunciar a la falta de consagración, o sea, que los enseña a consagrarse. El evangelio que te enseña que para poder consagrarte al evangelio de Cristo, escuche bien, no al evangelio que predican los hombres, no al de Cristo, para poder consagrarte al evangelio de Cristo, te tienes que renunciar a los deseos mundanos. No hay forma de decir que creemos al evangelio si no hemos renunciado a las cosas mundanas, porque es por eso que Pablo dice que Isaías había escrito que no todos iban a creer en el evangelio, y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a la voz del nombre del Señor, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay muchos deseos mundanos. Está el deseo de fornicar, de adulterar, que esos son pecados de muerte. Pero están los deseos mundanos de cuanta moda saca el diablo, la gente la quiere imitar. Eso también es un deseo mundano. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí los deseos mundanos son como un árbol que tiene muchas ramas. Gloria al Señor, que hay muchas ramas. Está las ramas de la práctica de pecado. Está las ramas de la vanidad de este mundo. Gloria al Señor. Hay muchas cosas. Hay la idolatría de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor, que hay que renunciar a la idolatría de este mundo, pero los pastores no enseñan lo que es el evangelio. Y cuando se enseña, no todos creen. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy enseñando esto y no todos van a creer. Porque el que es fanático de la NBA no va a creer que eso es idolatría. La NBA de los Illuminati, de los masones y todos los que se mueven ahí es idolatría, pero ellos no lo van a creer. Alabado sea el nombre del Señor. Ni porque se lo tracen por la palabra, no lo van a creer. Entonces, pues ellos no van a creer esa parte del evangelio. Alabado sea el nombre del Señor, que nos manda a no ser idólatras. Bendito Dios para siempre. Entonces, no todos están creyendo el evangelio, aún estando predicando el evangelio, pero predican otro evangelio. La Biblia nos enseña, gloria al Señor, que nos predican otro evangelio, gloria al Señor, y le vamos a decir por qué. Pablo escribió mucho sobre esto y muy poco se predica sobre este asunto, pero el Ministerio de Pregoneros de Justicia tiene la misión de insistir en esto que los hombres han dejado de predicar, porque aunque muchos son incrédulos, va a haber alguien, porque la palabra no golpea al aire, siempre va a haber alguien que va a ser sabio y va a poner atención a lo que se está hablando y lo va a buscar por la palabra y se va a dar cuenta que es cierto. Eso, siempre va a haber alguien que va a creer, pero no todos van a creer. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le advierte al mundo entero y a la iglesia en ese capítulo 11 de la segunda carta que él escribe. Gloria al Señor. Dice, alabanza de gloria, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicándote a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibir otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, esta palabra que yo acabo de leer nos deja claro que se están predicando otros evangelios y que se está predicando a Cristo, pero no al Cristo de la Biblia.
Hello, ¿se oye o no se oye? O sea, el Cristo que están predicando es un Cristo liberal, que vive igual que los mundanos, que disfruta las mismas cosas de los mundanos, que viste igual que los mundanos. Ese es el otro Cristo, pero ese no es el de la Biblia. Ese no es el de la Biblia. Pero tiene muchos seguidores. Pero el evangelio que nosotros predicamos, el santo, que es santo desde la cabeza hasta los pies, ese no lo creen. Ese evangelio no lo creen. La mayoría de los pastores no creen en ese evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos incrédulos en el evangelio. Gloria a Dios para siempre. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, nosotros predicamos la palabra por la revelación de la Escritura. No por lo que yo creo, por lo que yo leí de un libro de esos que escriben, porque por ahí hay muchos liberales escribiendo libros que lo que hacen es torcer la doctrina bíblica. Gloria al Señor, te interpretan la Biblia con otros libros. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, la Biblia dice en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 4, gloria al Señor, considerando los versículos del 1 al 5, Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Escuche bien, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Ve? Renunciando, porque ahí Pablo sabía que si usted entraba en el evangelio de Cristo, habían cosas a las cuales había que renunciar. Le decía: hoy te predican un evangelio que tú no tienes que renunciar a nada. O sea, solamente expresar que eres cristiano, con eso ya eres salvo. Eso es mentira, pero la verdad es que hay que renunciar a muchas cosas. Y Pablo dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, que eso es lo que mucha gente hace, que adultera la palabra. Dice: sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. O sea, si el evangelio que nosotros estamos predicando está encubierto entre los que se pierden, dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. O sea que estamos hablando de que el Cristo que nosotros le predicamos es santo, santo, santo. Le estamos predicando ese santo. Nosotros no hablamos de santidad por nosotros mismos, es por aquel que nos llamó. Le estamos presentando a la gente que Dios es santo, completamente santo, y que Cristo vino enseñando a renunciar a los deseos mundanos. Pero la gente no cree en lo que nosotros estamos predicando, en el evangelio completo, por la siguiente razón. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, y lo dice con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabado sea el Señor. O sea, nosotros le presentamos un Dios santo desde la cabeza hasta los pies. Pero los incrédulos no creen que es así. No creen que Dios era santo completo, por dentro o por fuera. Los incrédulos hacen creer a la gente que Dios era tan mundano como ellos. Y Dios no es así. Dios es más santo de lo que nosotros predicamos. Alabado sea el Señor. Por eso Isaías, cuando en el capítulo 3 de Isaías amonestó las hijas de Sión por la vanidad que había encima de ella, porque las hijas de Sión, que eran las hijas legítimas de Dios, se habían embarrado con la vanidad de Jezabel. Y el profeta Isaías las amonesta en el capítulo 3 del verso 16 en adelante. No me daría todo el tiempo para poder glosar todo esto, pero el profeta Isaías, si hay alguien que tiene una Biblia y todavía es recién convertido, no sabe estos detalles bíblicos, porque todavía no se los han predicado ni se los van a predicar, a menos de que lo escuchen por Pregonero Justicia. Dice en Isaías 3, donde Dios a través del profeta amonesta al pueblo, y le dice en el verso 9: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Mire, el profeta decía que el rostro de aquella gente estaba como el rostro de Sodoma. Y Sodoma eran ciudades que estaban inclinadas totalmente al homosexualismo.
Alabado sea el Señor. Y hoy vemos cristianos que están con las cejitas acá, que el rostro parece, su rostro parecen homosexuales. Gloria al Señor. No es que lo sean, pero lo parecen. Y en la Biblia dice que en el capítulo 3 de Isaías, verso 9, dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decir al justo que le irá bien, porque comerán del fruto de sus manos. O sea, el que anda en justicia le va a ir bien. Dice, gloria a Dios, dice: hay del impío. O sea, hay del impío, del cristiano que está con el rostro de Sodoma. Hay de ese, del que está en dos aguas, que quiere agradar a Dios y quiere agradar al mundo, a la mundanalidad y a las modas del mundo. Y dice: hay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagada. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Usted ve que ya el profeta Isaías había hablado de esto. Gloria a Dios para siempre. Y te había profetizado también que no todos iban a creer en la palabra, esto que estamos predicando. Entonces, el profeta en el verso 16, cuando le habla a las hijas de Sión, porque se habían adoptado las modas de Jezabel, como la mayoría de las damas hoy han adoptado la moda de Jezabel, pues eso le pasó a las hijas de Sión. ¿Y qué dijo? Dijo, así mismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuellos erguidos y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con sus pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redencilla, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las confías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, y los anillos, y los joyales de las narices, las ropas de gala, los montancillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de perfume aromático vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio, quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Tus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. O sea, el profeta ya había denunciado, gloria al Señor, a las hijas de Sión, gloria al Señor, una conducta que a Dios no le agradaba. Alabado sea el Señor. Y le dijo que quitaran eso, porque iba a venir Dios y para quitar eso, ¿sabe qué iba a hacer Dios? Pues iba a permitir que saquearan la ciudad, quemaran la ciudad, mataran a sus hombres a espada, ellas iban a quedar desamparadas, la ciudad ardiendo, iban a tener hambre, y ya entonces se iba a acabar el guille del pelo planchado, se iba a acabar el guille de los ojos desvergonzados, se iba a quitar el guille ese de los zapatos de Jezabel con tacones, todo eso se iba a quitar. Dios se lo estaba advirtiendo, pero dijo: pues yo lo quito. Pero Dios cuando va a quitar algo, el Dios le dice al hombre: quita esto, quítalo tú. No, porque no sea que sea Dios bajo la ira lo tenga que hacer. Y eso pasó con las hijas de Sión. En Lamentaciones, el capítulo 4 de Lamentaciones, vemos el cumplimiento de esa palabra, donde como las hijas de Sión no hicieron caso, pues en el capítulo 4 de Lamentaciones, el verso 8 dice: oscura más que la negrura es su aspecto, no la conocen en las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de las hijas de Sión. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego que consumió hasta los simientes. Y el verso 22 dice: se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Alabado sea el Señor. O sea que la Biblia nos da ejemplos para que entendamos cuál es el verdadero evangelio, pero no todos lo creen. No todos creen en esto. Estamos hablando que Dios tiene carácter y que Dios tiene una norma. Dios tiene una doctrina que es necesario que tengamos temor ante ella, la observemos y quitemos el yo. Pero no todos creen en esto. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el evangelio, no todos lo creen. Gloria al Señor para siempre. No todos han creído el evangelio. Entonces, el profeta Isaías, después de haberle profetizado a estas mujeres lo que le iba a pasar por cuando estaban tenían los peinados ostentosos de Jezabel, que la Biblia lo dice, que no tenga la iglesia de Jesucristo, Dios le dice: no las quiero con peinados ostentosos. La Biblia habla de la compostura del cabello, pero hoy hay gente que están influenciados por Satanás, llevándole la contraria a lo que dice la Biblia. La Biblia habla de la compostura del cabello.
que Dios no quiere a las mujeres con peinados ostentosos, eso lo dice la Biblia, el Evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra doctrinal de la iglesia, alabado sea el nombre de Dios, dice que no quiere peinados ostentosos, eso lo dice la Escritura. Pero ¿quién ha creído en este anuncio? Nadie quiere creer, pero es el Evangelio. Eso es parte del Evangelio. Entonces, el profeta Isaías, en el capítulo 6, tuvo una visión de lo que es lo santo que es Dios. Porque Isaías, cuando le predica la silla de Sión, quiere que a través del mensaje ya se santificaran y quitaran todos aquellos embelecos de Jezabel, que los quitaran para que se santificaran. Pero no quisieron. Mas, sin embargo, Isaías entonces tiene una visión. Vamos al capítulo 6 para que vea cómo Dios permite y le da una visión a Isaías de lo santo que es Dios. Y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea que él pudo contemplar la santidad de Dios. Gloria al Señor. Y dice que sus faldas llenaban el templo, o sea que eran largas. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que por encima, gloria al Señor, de ese trono habían serafines. Gloria al Señor. Y dice que estos serafines tenían 6 alas. ¿Y con qué propósito tenían 6 alas? Pues con 2 de las alas se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies. O sea, estaban cubiertos desde la cabeza hasta los pies porque estaban frente al trono de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy la gente no se cubre. La gente lo que le gusta es exhibir la desnudez. Mire, el enemigo tiene tan ciego a la gente por ahí, que por ahí hay féminas que debía darle vergüenza, pero ellos lo que quieren es exhibir su cuerpo, no importa que parezca un pan de hogaza, ellos lo que quieren es exhibir su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor, sea Dios glorificado para siempre. ¿Quién ha creído al Evangelio? Alabado sea el nombre del Señor. El Evangelio de la Biblia. Por eso Pablo tenía un compromiso con esta palabra, con el Evangelio, y cuando fue enviado allá a los tesalonicenses, alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 2, vamos a buscar un momento, el capítulo 2, verso 3 al 6, de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, donde Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, Pablo estaba claro que el Evangelio usted no lo puede predicar para ganarse aplausos, para ganarse a la gente carnal. Alabado sea el nombre del Señor. El Evangelio no se predica para que los carnales se sientan cómodos. El Evangelio se predica para que los carnales se sientan incómodos en su carnalidad y escapen. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. O sea, la palabra hay que predicarla con la pureza que ella conlleva. Y dice, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiase el Evangelio, así hablamos. O sea, Dios nos ha confiado el Evangelio para que lo prediquemos. Y el Evangelio, gloria al Señor, te lleva a renunciar a las cosas del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. El Evangelio te llama al arrepentimiento, a dar fruto de arrepentimiento y a santificarte. Gloria al Señor. Y dice, no como para agradar a los hombres. ¿Ve? El Evangelio no se predica como para agradar a los hombres. Lo dice la Biblia. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Jesucristo. Alabado sea el Señor. O sea, Pablo dice, yo no ando buscando que ustedes me aplaudan ni que caerle bien a nadie. Yo estoy buscando, gloria al Señor, que ustedes conozcan al verdadero Dios y cuál fue el propósito del Evangelio que Cristo vino a anunciar. Alabado sea el nombre del Señor. Que por causa de lo que Él hizo,
lo crucificaron. Porque en el capítulo 7, que te vamos a repetir, el capítulo 7 de Juan 7:7, alabado sea el nombre del Señor, Jesús dejó claro, mire cómo Jesús predicaba el Evangelio. En la Biblia dice, en Juan 7, verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, Cristo siempre predicaba en contra de la mundanalidad. ¿Y qué hacen hoy la gente predicando a favor de la mundanalidad? Alabado sea el nombre del Señor. O sea, hay muchos incrédulos dentro del Evangelio. No creen en el Evangelio de Cristo. Ellos creen en el Evangelio que le predican a los hombres, pero el que predica la palabra, ese no lo creen. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos envía a buscar una unidad espiritual. ¿Y cómo quieren unirse a la gente? La gente en la carne. Que no lo juzguen, que no le señalen nada. Y así se une cualquiera. Así están unidos los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Los demonios lograron que el pueblo se uniera y pegara a construir una torre. Y los demonios unieron a aquella población. Aquella generación se unió. Y la Biblia dice en el capítulo 13 del libro de Génesis que estaban perfectamente unidos. Y la unidad era tal que unos construían el ladrillo y otros lo montaban. Gloria al Señor. Y cuando Dios miró desde el cielo, tuvo que bajar a derribar aquella unidad y confundir los idiomas. ¿Por qué? Porque aunque estaban perfectamente unidos, el que estaba detrás de la unidad era Satanás. Gloria al Señor. Porque Satanás cayó del trono de arriba porque él quiso llegar al trono de Dios. Y le puso ese mismo deseo al pueblo. Gloria al Señor. Que se unieran. Gloria al Señor. Pero unidos bajo un propósito que no era el de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el que quiera unirse sin el propósito de que las almas se santifiquen, espíritu, alma y cuerpo, se van uniendo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Hay que buscar el Evangelio completo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que predicarle el Evangelio completo y esforzarse en vivir el Evangelio completo. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Por eso es que Pablo lo dijo claramente a los Gálatas. Pues, mire, vemos ahora un Evangelio, como yo le he dicho otras veces, y se lo voy a repetir, que no vaya a ser que crean que se me olvidó y que van ustedes a los reggaetoneros a sacar ventaja. El reggaetón cristiano es del diablo. ¿Sabe? El que diga, no, que yo le creo estos reggaetón para Dios, usted está cantando para Satanás, porque Satanás le prestó el ritmo, para que le prestó la guitarra, toca con mi instrumento, alabado sea el nombre del Señor, y le están cantando a Dios con reggaetón del diablo, alabado sea el nombre, y después los hacen creer que ellos van bien, después que tú lo estés en la droga, aunque estés con la música del diablo, pero vente, que lo único que condena es la droga. ¿Quién dijo eso? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién dijo que lo único que condena es la droga? Todo lo que es del mundo condena. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Evangelio, la gente que no cree en este Evangelio, el apóstol Pablo lo dijo a los Gálatas y se lo voy a repetir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Usted ve que la misma Biblia siempre nos ha dicho que nos cuidemos de ese Evangelio diferente. Que nos cuidemos, cuídense de que ustedes no caigan en el Evangelio diferente. Mira ahora cómo hay un varón de aquí de Utuado que cayó en un Evangelio diferente, que antes decía que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Ahora no quiere admitir que era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no se descuidan. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. ¿Ve? Un evangelio diferente. Ahora el evangelio de Cristo es uno solo. Pero dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor. O sea, hay gente que pervierte el evangelio de Cristo. Ese evangelio de que tú puedes vivir como te da la gana. Eso es embuste, eso es Satanás que está ahí. Embuste. El que no se santifica espíritu, alma y cuerpo, el que no se aparta del mundo, no está en el evangelio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo le exhorta sobre esto a los Gálatas. Bueno, Pablo tuvo unos encontronazos con los Gálatas, porque en el capítulo 3 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, y dice, ¿quién lo fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién lo fascinó para no obedecer el verdadero evangelio? A la voz del Señor. Este evangelio lo defendió, gloria al Señor, Ismael Escribano, gloria al Señor. Lo defendió Luis G. Mortí. Lo defendió Gigi Ávila en sus principios. Y en sus principios Jorge Rasky también lo defendía antes de caer en apostasía. Porque la gente son tan idólatras que cuando uno de sus ídolos cae en apostasía no se atreven a mencionarlo.
Gloria al Señor, porque son más, aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así está la mayoría de la gente, que si es su ídolo no se puede mencionar. Hay que explicarle la ética del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, en el capítulo 12, veré lo que está pasando con la mayoría de la gente hoy, que son incrédulos. En el capítulo 12, gloria al Señor, del Evangelio según Juan, alabanza Rey de Gloria. Había gobernantes que cuando escuchaban a Jesús predicando el Evangelio, cuando lo escuchaban, se daban cuenta que era cierto. Pero mire lo que pasa. Dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor. Dice, el profeta Isaías había profetizado esto y en el Evangelio según Juan lo dice. Juan 12, 41. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. O sea, hay gente que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Gloria al Señor para siempre. Y yo le podría decir que el Evangelio eterno, y ya en sus principios lo predicó con poder y gloria, como está escrito. Por los últimos 5 años se desvió. Alabado sea el Señor. Hijo de Rasky también lo predicó en un principio, pero después se desvió. Así mismo pasó con Benicio Molina y otros más. Que al principio predicaron el Evangelio, el Evangelio eterno, pero luego se desvían. Entonces, como yo no tengo ídolo, pues yo puedo hablar con libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces queremos entender que el Evangelio hay que predicarlo completo. No todos están creyendo el Evangelio. La Biblia dice, como leímos, gloria al Señor, en Romanos capítulo 10, alabado sea el nombre del Señor, en Romanos capítulo 10, gloria al Señor, verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién verdaderamente está creyendo que el Evangelio es un llamado al arrepentimiento y a la santificación? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído, quién ha entendido que la Biblia nos ha advertido muchas veces que nos cuidemos, alabado sea el nombre del Señor, que no caigamos en el error y que nos cuidemos de estos hombres impíos que entran encubiertamente? Que son hombres mundanos que encubiertamente entran con sutileza, con mucha palabra dulce, con mucha psicología, a contradecir el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos advirtió, gloria al Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Le dijimos la semana pasada y le recordamos que hoy en día los evangelistas, los pastores se creen que ellos son los soberanos. Que ellos llevan el Evangelio como ellos digan y no como dice la Biblia. Ellos llevan el Evangelio para complacer a los hombres, para que el ser humano se sienta complacido. Pero el Evangelio no se predica así. El Evangelio se predica para que Dios se sienta complacido de que estamos predicando la verdad. Que Él es santo y llama al que se le acerque a santificarse. Porque desde el principio, como dijo Moisés, que le dijera al pueblo que Jehová había dicho, sé santo, porque yo soy santo. Alabado sea el nombre del Señor. Se nos ha acabado el tiempo. Gloria al Señor. Esto está bueno, gloria al Señor, pero este es el Evangelio eterno. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver unas peticiones que tengo por aquí. La hermana Aneli de Panamá, Dios bendiga a la hermana Neri de Panamá. Vamos a estar haciendo una oración inútil, ya que de usted la gloria y el poder, y usted no comparte su gloria con nadie. Padre amado, le suplico, Dios amado, usted que es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, usted que está en todo lugar y que usted escudriña la mente y el corazón de los hombres, le suplico, Padre de la gloria, que honre la fe de este pueblo conforme a su santa y divina voluntad, derramando de lo alto salud sobre este cuerpo. Padre de la gloria, que el fuego de su Espíritu Santo estirpe, queme toda atadura, Padre de la gloria, y que esta palabra haya calado en lo profundo del alma y haga el efecto por la cual usted la ha enviado para salvación y preservación de todo aquel que nos ha escuchado en esta hora, para la gloria y honra de su nombre. Denos cada día, Padre amado, sabiduría para entender las profundidades de su palabra a cada uno de los que nos escuchan, Padre de la gloria, de igual forma para que podamos, Padre amado, estar en el Evangelio eterno y ser hallados dignos de ser arrebatados en aquel día que usted ha estipulado, que viene a buscar a su pueblo. Padre amado, está en sus manos este pueblo. Yo creo, Padre
Padre amado, en su poder divino, conforme a su voluntad, glorifíquese para la gloria y honra de su nombre. Venga pronto, su iglesia le está esperando, Señor Jesús. Todas estas cosas, Padre amado, las hemos pedido creyendo fielmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Será hasta el próximo domingo, si el Señor así lo permite.